licenciado. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, jovenazo. Bueno, vamos a retomar el análisis del tema que empezamos la semana anterior, jóvenes, relacionado con la norma jurídica y su estructura. Recuerdo que quedamos un poco hasta la clasificación, pero tenemos que recordar algo, ¿no? Retomar algo de lo que se explicó, se analizó sobre el concepto norma jurídica. Dejamos claro en ese sentido que la norma jurídica es la disposición legal que concede derechos e impone obligaciones. Sencillo. Toda norma jurídica es la disposición legal que está establecido, una norma establecido en una ley que concede derechos e impone obligaciones, ¿no? Es decir, no solo gozamos de derechos, sí gozamos de los derechos, pero a la vez tenemos deberes. Derechos a la vida, derecho a la educación, etcétera. Pero hay un deber, ¿verdad? De pagar algún impuesto, por ejemplo, ¿no? Hay un deber. En tal sentido, esto solo lo encontramos en todas las normas jurídicas en nuestra realidad social. En ese sentido, la norma jurídica, para su consolidación, se compone o se integra de dos elementos. El elemento introductorio, digamos, en toda norma, es el llamado supuesto jurídico, que en otros autores le llama, y ustedes al leer van a encontrar por ahí otros términos. Por ejemplo, hipótesis normativa o disposiciones jurídicas. Bueno, pero nosotros acá, yo solo quiero mencionar, ¿verdad? Y a veces me viene también en la hipótesis, pero consecuencia jurídica, un primer elemento fundamental de toda norma. Y el segundo elemento es la consecuencia jurídica o disposición también jurídica, que le llaman otros autores. El supuesto jurídico es el que contiene las posibilidades que se realizan a través de hechos del hombre, hechos naturales y actos jurídicos. Al decir hechos de hombres como supuesto jurídico, por ejemplo, nadie puede robar o hurtar cosa que no le pertenece. Un hecho natural, mencionamos la noche anterior, como un acontecimiento o una acción producida por la naturaleza. Y yo puse como ejemplo un huracán, un terremoto que genera consecuencias y actos jurídicos. De hechos jurídicos quiero mencionar algo, joven, para entender un poco. Traigamos un ejemplo concreto a nuestro alcance.
La lluvia, no sé si todos ustedes vivieron la lluvia del viernes en la tarde, en la noche y el día de ayer, incluso hoy. Según las noticias, en un municipio del departamento de Huehuetenango, que se llama Santa Cruz Varías, ríos, o un río, no sé cómo está exactamente, pero la verdad, la lluvia hizo crecer, ¿verdad?, el caudal de los ríos, y un río grande socavó viviendas y hubo un resultado negativo, ¿verdad?, que es la muerte de personas. Y con la muerte de personas, un hecho natural, ahí cabe cabalmente un hecho natural, fuera de la voluntad del hombre, ¿no?, pero generó consecuencia jurídica. Y la consecuencia jurídica que produjo, pues, este hecho natural, es la muerte. Y al fallecimiento de las personas, se tuvo que poner en conocimiento a la institución correspondiente del Estado, que sería RENAP, para anunciar o registrar el fallecimiento de personas, ¿verdad? Uno. Luego, si hay derecho de propiedad existente, pues definitivamente nace procesos sucesorios, ¿no?, derechos hereditarios, etcétera. Pues. O sea, pues, un hecho natural que está fuera del alcance del hombre, pero que sí produce consecuencia jurídica también. Y luego, acto jurídico es cuando una persona dispone, eh, observar, cumplir o ejecutar un derecho. Ejemplo, la institución del matrimonio, ¿verdad?, establecido en la norma y de carácter general está establecido, y aparece un ciudadano con el deseo de contraer matrimonio civil y recurre, pues, a la observación de esta norma y dispone casarse. Ese acontecimiento tendrá que ser celebrado en un acto, ¿no?, un acta notarial, digámosle, o municipal. Pero la verdad, ahí están establecidos como supuestos jurídicos, están establecidos en la norma de carácter general, ¿ya? De carácter general, elaborado por el legislador, ¿va? Y establecido. Aparece una persona en particular, un individuo, ¿no?, en particular, y desea tomar para sí ese supuesto jurídico, como el caso del matrimonio, pues definitivamente esta persona ejecuta, realiza o actualiza el contenido de esa norma, el supuesto jurídico de contraer matrimonio. ¿Ya? Muy bien. Por eso decíamos que el supuesto jurídico son acontecimientos, ¿no?, establecidos en la ley de manera general, ¿ya? Y que si el hombre lo toma para sí, pues tendrá ya algún deber, ¿verdad?, o sea, como consecuencia jurídica en caso de incumplimiento de ese deber. Muy bien. Los hechos del hombre, entonces, y los hechos jurídicos son los que acontecen con voluntad o sin voluntad del hombre. ¿Cómo está eso, no? Los hechos jurídicos, pues, son acciones, ¿no?, provocadas o realizadas por el hombre, o bien, sí provocadas o realizadas por el hombre, pero sin mediar su voluntad. Un accidente, por ejemplo,
y sin pensar, ejecutar el accidente, caso fortuito, y hubo un atropellado y el atropellado falleció, por ejemplo, ¿no? Hay una consecuencia jurídica. Pero este es una suposición, es un supuesto jurídico señalado en la ley. Toda persona que cause o que causare, las normas generalmente establecen este concepto, ¿no? El que causare un homicidio, ¿ya? Será objeto de una sanción de, etcétera, o prisión, qué sé yo, que sería la consecuencia jurídica. Pero todo está establecido en principio como supuesto jurídico, que nadie puede atentar. ¿Eh? Nadie. Ahora, si lo atenta, pues ahí hubo una voluntad del hombre, ¿va? De realizar un hecho jurídico, por ejemplo, un robo o un hurto. Un hecho jurídico sin la voluntad del hombre, pues el ejemplo que acabo de mencionar, un accidente fortuito contra su voluntad, pero que generó un acto, ¿no? Un acontecimiento que generó un resultado. Todo entonces producen consecuencias jurídicas. La disposición o consecuencia jurídica está determinada por la realización de un supuesto o hipótesis normativa. Antes de seguir, siempre vamos a encontrar en doctrina el concepto supuesto jurídico, otros términos, ¿no? Los autores consignan de tal manera para dar y entender pues el mismo contenido, ¿no? Supuesto jurídico o bien hipótesis jurídica o hipótesis normativa. Siempre vamos a encontrar. Bueno, repito, la disposición o consecuencia jurídica está determinada siempre, jóvenes, por la realización del supuesto jurídico. Estas consecuencias se manifiestan a través de un nacimiento o una transmisión o modificación o extinción de derechos y obligaciones. Toda consecuencia jurídica, entonces, se objetiviza o se concretiza por medio del derecho subjetivo y el deber jurídico. Muy bien. El supuesto jurídico en toda norma jurídica siempre se encuentra este primer elemento, la norma jurídica. ¿Y en qué consiste la norma jurídica? Consiste en describir o configurar, ¿va? Plasmar determinados hechos, acontecimientos o actos, estipulándose respecto de ellos que una persona está obligada y otra, a su vez, está facultada para evitar el cumplimiento de la obligación o para exigir el cumplimiento de la obligación. De tal manera que a esa descripción o configuración o establecimiento, decíamos, se le ha denominado hipótesis normativa, supuesto de hecho o supuesto jurídico, como les estoy diciendo. Entonces, el supuesto jurídico es la que establece o consigna determinados derechos y lo que establece, estipula disposiciones de carácter general. ¿Qué queremos decir con ellos? Una
una hipótesis jurídica o una disposición de carácter general, pongo siempre el ejemplo del matrimonio civil. El derecho de contraer matrimonio civil de manera generalizada para todos, pues va dirigido. Todo ser humano tiene derecho a contraer matrimonio, siempre y cuando mayor de edad. Pero el derecho está establecido en el matrimonio. En la norma está establecido ese derecho. Bueno, de carácter general. Como quien dice, de manera anticipada, preconcebida por el legislador. Cuando ese supuesto jurídico establecido, al concretarse, sería cuando un sujeto de derecho hace para sí el contenido de esa hipótesis, ¿no? Todo tiene derecho a contraer matrimonio. Contrae matrimonio y lo celebra, ¿no? Matrimonio, casándose con su pareja, ¿va? Como conceptualiza el artículo 78, no sé si con ustedes lo leímos ya un poco, califica de carácter social, porque un hombre y una mujer se unen para compartir, etcétera, etcétera. Bueno, eso está establecido. Viene una persona y dice, me caso, entonces va al Código Civil, digámosle de esa manera, y toma, y busca en el artículo 78, aquí está el matrimonio, así se califica, una institución social por la que un hombre y una mujer se unen, etcétera, ¿no? Y viene para vivir juntos, para procrear hijos, para alimentar, educar, etcétera, a los hijos. Se recuerda de lo que dice el artículo 78. Pues, definitivamente, esa norma, esa hipótesis jurídica, la persona toma y la hace para sí, significa que la norma se objetiviza, se concretiza y se realiza para una persona. Muy bien. Al suscribir, al aceptar el contenido de ese derecho, también adquiere obligaciones como deber. Al no cumplir con ese deber de dar alimentos, de dar vivienda, educación, pues definitivamente será sujeto a una sanción, que sería la consecuencia jurídica. Esta relación la encontramos en toda disposición normativa. García Maínez, don Eduardo García Maínez dice al respecto, solo que él maneja el concepto de hipótesis, que la hipótesis jurídica de cuya realización, dice él, dependen las consecuencias establecidas por la norma. Es decir, como hipótesis o supuesto jurídico del matrimonio, decía yo, si nadie llega a tomar esa norma de quererse casar, pues la norma sigue vigente, ¿va? Pero no aplicada para una persona, porque nadie se casa, o si se casa, ¿va? El que se casa se sujeta a el contenido de la hipótesis o supuesto jurídico y sujetarse, mejor dicho, a las consecuencias jurídicas en cuanto no cumplir con las obligaciones que nacen de ese matrimonio como derecho. Bueno, entonces, repito acá, que el supuesto jurídico de cuya realización, o decir, si se ejecuta, dependen las consecuencias establecidas en la norma. Si no se ejecuta el derecho de matrimonio, también van a aparecer ya las consecuencias jurídicas que genera el incumplimiento de un deber dentro de ese derecho adquirido por esa persona. El supuesto jurídico, como se apunta, puede tener un contenido muy variado. Un hecho natural, un acto o negocio jurídico, por ejemplo. En el matrimonio
mencionamos, ¿va?, como derecho y lo califica como institución social. Un supuesto jurídico. Otro derecho establecido o preestablecido, si se quiere, es el derecho establecido en el 190 del Código Civil, y que dice: la ley reconoce el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado. Un supuesto jurídico. Pues nace un hijo, tendrá relación con sus papás, abuelos, paternos, maternos y tíos, por ejemplo, ¿no? Ya aparece el supuesto jurídico ejecutado o realizado. La hipótesis, por ejemplo, entonces, es, como quien dice, una norma subjetiva. ¿Ya? Una norma subjetiva es la que está establecida de manera general, ¿ya?, para todos los miembros de una sociedad. El que la toma, decía hace un rato, el que la hace para sí, el contenido de esa norma, pues definitivamente es el sujeto quien realiza, que ejecuta su contenido, y será también objeto de sus consecuencias jurídicas, porque adquiere compromiso, ¿no? Adquiere posibilidad de no cumplimiento de la obligación, será también sujeto del resultado, la obligación que establece ese supuesto jurídico. Muy bien. Quiere decir, jóvenes, que en toda norma jurídica está el supuesto jurídico, que es la nota, que es el derecho preestablecido en toda norma jurídica, y a la vez su consecuencia jurídica. En términos generales, la norma, con sus dos elementos, está establecido en una ley, derecho subjetivo, que al ser ejecutada o realizada, significa que cuando un sujeto o persona toma para sí el contenido de esa norma, eso sería ya el derecho objetivo. Muy bien. En cuanto a la clasificación que mencionamos la última vez, quedamos en este sentido. Supuesto o jurídico, simples, complejos. Supuestos jurídicos dependientes e independientes, ¿verdad? Y hay otros autores que hacen mejor dicho, hacen la clasificación con distintos conceptos. Eso les aclaro esto, ¿no? Para que ustedes no se vayan a confundir o preocuparse frente a esta lectura que podrán realizar, porque es teoría, ¿no? Entonces encontramos con otros nombres. Pero la verdad, la misma orientación. La orientación siempre llega a dar a entender el contenido de cada elemento. ¿Estamos? Muy bien. Vamos a ver un poquito rápido qué se entiende, pues, por supuesto jurídico simple. Son los que contienen, pues, encontramos, ¿va?, en nuestro análisis. Un supuesto jurídico simple es el que contiene una sola hipótesis o un solo supuesto jurídico. Como ejemplo, del delito de homicidio, de materia penal, ¿no? Pero no vamos a hablar de derecho penal, sino que vamos a poner nada más como ejemplo, ¿no?, para encontrar nosotros acá la existencia de un supuesto jurídico o hipótesis, como dice la doctrina, de carácter simple. Y traemos a colación este ejemplo: el delito de homicidio. Y en ese apartado del Código Penal yo solo les voy a mencionar, ¿no?,
Es el artículo 123, jóvenes, que establece, comete, dice la norma, ¿no? Comete el delito de homicidio, es aquel que da muerte a alguna persona. O más claro, comete delito de homicidio que indiere muerte a alguna persona. Repito, el artículo 123 del Código Penal. O sea, encontramos ahí un supuesto simple, ¿no? Está tan claro, ¿no? El que diera muerte a una persona, esa acción se llama homicidio. O el homicidio es el que le da muerte a una persona. Así, a secas dirían ustedes, ¿no? O bien, en materia civil, encontramos nosotros por ahí un término que yo solo también los voy a mencionar acá, no se vayan a asustar. O, si quiere, pregunta, ¿qué se da a entender por ello? El mandato. Dice, el mandato es un ejemplo, ¿no? ¿Qué significa? Pero pongamos, por el ejemplo, vamos a mencionar, el mandato debe constar en escritura pública como requisito esencial para su existencia. Eso lo dice el Código Civil, en un artículo por ahí, por 1687, jóvenes. Les digo, no se vayan a asustar. O si alguien de ustedes puede dar una explicación, ¿qué entienden ustedes por mandato? Y yo los voy a explicar, porque es necesario saber esto, ya que mencionamos como ejemplo aquí, para encontrar un supuesto jurídico simple. Tal vez podría significar una orden. Muy bien, Luis Pedro, o otro, u otra compañera, que dé una idea. ¿Qué idea tienen acerca de la palabra o término mandato? ¿O han escuchado ustedes mandato? O a lo mejor han ejercido un mandato. Es un poder que otorga la persona, una persona a la que está pidiendo el mandato. Perfecto. Usted como que También, ya trabaja en un bufete. Sí, dígame, Nicole. perdón, también podría verse como la representación de una autoridad. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Gracias. Con estas tres intervenciones voy a aclarar para todo, ¿va? Que nos quede claro. No se va a asustar. Yo aquí traigo como ejemplo esto para encontrar, como dijimos, el supuesto jurídico simple, ¿va? Bueno, el mandato sí consiste en una orden, si se quiere decir, ¿va? El otorgamiento de una autoridad, dijo la compañera, de una representación, ordenando nuestras ideas para explicar. El mandato es nombre, jóvenes, de un contrato civil. Por eso es que yo mencioné el artículo 1687, que este es parte del estudio que ustedes van a realizar de Civil 4, hasta allá por el cuarto semestre. Sin embargo, ya nos estamos adelantando un poquito. ¿Va? Bueno, pues el mandato significa eso, ¿no? Un contrato civil por medio del cual una persona otorga, ¿no? Una facultad a favor de otra persona para que lo represente. ¿Va? Eso conlleva el sentimiento de ordenar, otorgar a una persona para que lo represente, que hable por esa persona, ¿ah? Que hable, que ejecute, que realice alguna acción o algún supuesto jurídico, ¿ah? A nombre de uno. Por ejemplo, Wendy le otorga a Telma Patricia una facultad para que Telma Patricia represente, ejecute, realice una función a favor de Wendy. Porque Wendy se va a ausentar del país, ya fuera del país, viaje, ¿va? Temporal, o bien por razones de trabajo fuera de la ciudad de Guatemala, si estamos aquí en la capital,
de actuar o presentarse ante un banco, ¿va? Hacer alguna diligencia, hablar por ella. Es una orden, pero en sentido jurídico. Otorgué, ordeno a mi representada para que actúe a mi nombre y representación a realizar X, Y, Z posibilidades. Eso significa el mandato. Muy bien. Como contrato, entonces, que decía, se realiza por escrito, se plasma por escrito. Ese escrito se hace un contrato ante un notario. Y dice la norma, yo repito, como requisito dice, debe constar en escritura pública. O sea, la norma da una orden, ¿eh? Primero, un derecho, el mandato, pero que ese mandato debe ser realizado a través de escritura pública. Así clarito. Muy bien. Y se hace por escritura pública. Hay otros requisitos después. Pero la verdad, eso es, el mandato resulta siendo como un poder, le llama. La persona que ejecuta, en este caso Telma Patricia, tiene el poder de representar a Wendy porque está otorgado por medio de escritura pública. Y aquí está el testimonio, ¿no? Diríamos. Eso significa el mandato. Conlleva autoridad, conlleva mandato, conlleva representación para realizar, ejecutar alguna actividad, representación de la otra persona por razones de ausencia temporal del país o las razones de enfermedad, de trabajo, etcétera, ¿no? Eso es lo que significa, jóvenes, mandato, pues, como término jurídico en el Código Civil. Bueno, pero sigamos con el supuesto jurídico simple. No nos complica, ¿va? Está bien clara la norma. Ahora, el supuesto jurídico complejo o compuestos, dicen otros autores, ¿va? Son aquellos que contienen dos o más supuestos jurídicos o hipótesis. Ejemplo, hablando con ejemplo podemos entender, entre la citación, escuchen esto, ¿verdad? Entre la citación y la audiencia deben mediar por lo menos 3 días, término que será ampliado por razón de la distancia. Un ejemplo que yo traigo de carácter procesal, jurisdiccional, materia laboral. Fíjense ustedes, este supuesto jurídico o hipótesis jurídico complejo, como dice la doctrina, si lo encontramos en las normas concretas, ¿no? Y en el artículo 333 del Código de Trabajo encontramos una posibilidad de encontrar supuesto jurídico complejo. Repito el contenido de la norma. Entre la citación, cuando citan a una persona para que venga, ¿va?, ante un juez a declarar. Día y hora para que la persona se presenta, se llama audiencia, ¿no? Oír a la persona por medio del juez. El juez es el que oye al citado. Pero para llevar a cabo la audiencia y la citación, tiene que aparecer necesariamente o legalmente 3 días, ¿no? Es decir, no puede citar a una persona hoy lunes para que realice la audiencia mañana. Eso sería ilegal, ¿no? Para ello aparecerá una consecuencia jurídica para el pobre juez o el juzgado, pues. Bueno, luego, si la persona que va a declarar está fuera de la capital, encontrándose, suponiendo, en Retauleu, por razones de trabajo está en la ciudad de Retauleu y fue citado. Y entre 3 días es difícil que él venga, va a tener que pedir permiso, arreglar su tiempo, etcétera, y trabajo. Por lo tanto, el señor juez de trabajo le tiene que indicar un tiempo prudencial, ¿va? Al decir prudencial, por la facultad que tienen los jueces de indicar. El citado vive lejos, está hasta en Retauleu, y para ellos necesita otros 4 o 5 días. ¿Ya? Bueno, entonces ahí, fíjense ustedes, para que se realice, para que se ejecute el supuesto jurídico, tiene que observar
y cumplir 3 supuestos jurídicos. 1, la citación, que esto significa llamamiento, ¿no?, de una persona ante un órgano jurisdiccional. Eh, para realizar la audiencia debe mediar 3 días, otro supuesto jurídico. Además, hay que tomar en cuenta la distancia, porque la persona vive también lejos. Hay 3 supuestos jurídicos ahí. En caso que la persona que sea escuchado, tiene que ser sabido, pues, 3 días anticipado. Muy bien. Luego, si trabaja lejos o vive lejos, tendrá que tomar en cuenta por parte del juez la distancia necesaria para poder el citado desplazarse y comparecer con tiempo al Tribunal de Justicia. Hay 3 supuestos jurídicos acá. Por lo tanto, resulta siendo entonces el ejemplo adecuado, diría yo, para poder entender una norma que contiene supuestos jurídicos complejos, que para su cumplimiento debe, repito, observar y cumplir suposiciones. Bien, 2, 3, hay otros casos más, ¿no?, supuestos jurídicos. Entonces, por eso es que nos dice los juristas, ¿va?, en doctrina, que los supuestos jurídicos pueden ser simples, pueden ser complejos, otros dicen que pueden ser independientes o pueden ser dependientes. ¿Estamos? En este sentido, quiero, o pienso yo, pues, de que vamos a entender el contenido o el sentido de un supuesto jurídico simple y luego un supuesto jurídico complejo. Otro ejemplo para un supuesto jurídico complejo, jóvenes, retomamos el matrimonio. En el matrimonio puede aparecer en un primer momento un supuesto simple, al querer decir el matrimonio es una institución de carácter civil, ¿no? Hasta ahí. Nos da a atender de carácter civil, es una sociedad. Pues, ¿por qué le llaman sociedad? Porque está integrado por 2 personas y para que la institución de matrimonio se desarrolle y se crezca, tiene que haber participación de 2 personas necesariamente, ¿va? Muy bien, pero y de ahí, con ese matrimonio que está calificado como carácter de institución social, pues nacen obligaciones, ¿verdad? Hay muchas obligaciones. Y bueno, eso vamos a tomar en cuenta acá para poder llevar también un ejemplo a una hipótesis jurídica de carácter complejo. Veamos. Con el artículo 78 siempre. El matrimonio es una institución social. Hasta ahí. Por la que un hombre y una mujer se unen legalmente, con ánimo, escuchen esto, de permanencia, y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Jóvenes, el matrimonio civil, si bien es cierto, es una institución de carácter civil por la que un hombre y una mujer se unen, muy bien, pero esa unión conlleva un sentimiento, ¿no? Es el de querer vivir permanentemente unidos, ¿sí?, con el ánimo de permanencia, vivir permanentemente, ¿va?, llevar una vida permanente y con el fin de procrear hijos, alimentar a los hijos, educar a los hijos y auxiliarse entre sí. Si hace falta una de estas obligaciones, jóvenes, aparecerá la consecuencia jurídica. Pero en principio, sí encontramos nosotros con el contenido de una norma
subjetivo, ¿no? Que matrimonio civil, es cierto que bueno, ¿no? El matrimonio es una institución de carácter social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente con el ánimo de permanencia, y ahí vendrán los hijos, ¿no? Al venir los hijos, alimentar los hijos, educar los hijos, darles vivienda, darle ¿qué? Educación, etcétera, ¿no? Y luego, para llevar a cabo eso, tendrá que ser entre los dos, las dos personas, hombre y mujer. Si no se cumple el deseo de vivir juntos, ¿eh? Hay choque. Termina el matrimonio, ¿no? Hay una consecuencia. El divorcio, dirían ustedes. Si falta de dar alimentos a los hijos por parte del obligado, que es el papá, pues vendrá, mejor dicho, una consecuencia jurídica, ¿va? Que sí, obligar a que pague pensión alimenticia, etcétera. O sea, pues, otro ejemplo, ponemos aquí de supuesto jurídico complejo. Para llevar a cabo o realizar o ejecutar un derecho, tienen que, ¿cómo diríamos? Aparecer, ¿verdad? Una serie de compromisos que son derechos, que al no cumplirse genera una consecuencia jurídica. Ahí creo que podemos dejar claro qué se entiende por supuestos jurídicos complejos. Bueno, para la realización, dije, para la ejecución o concretizar un derecho, pues dependerá de otras condiciones o de otras situaciones. Ahora bien, la otra clasificación que hacen los doctrinarios, que solo ahí vamos a quedar, supuestos jurídicos independientes, supuestos jurídicos dependientes, pues los independientes son aquellos que subsisten por sí mismos, ¿no? Que no necesitan de la aparición o de la realización de otros aspectos, de otras condiciones, ¿no? Ya que producen efectos por sí solos. Se valen por sí solos, pues, en otras palabras. Un ejemplo de esta hipótesis o supuesto jurídico independiente es la adopción, jóvenes. La adopción es un derecho, ¿no? Que establecen las normas a favor de personas, de adoptar a, a un niño y hijo biológico de otras personas, ¿no? Por X y Y razón, el niño se encuentra solo. ¿Mm? Y bueno, hay una serie de situaciones que desarrollar antes para poder declarar en estado de adopción en las actuales circunstancias, pues, de nuestra legislación nacional. Pues en sí la institución de la adopción es un derecho. Todos tienen derecho de adoptar un hijo, ¿no? Y para su realización solo concurren ante la institución que corresponde y califican y ahí está. No dependen de la realización de otras condiciones o de otras normas, ¿sí? Independientes. Por sí solos se ejecutan y se realizan. En cambio, los dependientes, sentido contrario, que para su realización o ejecución dependen, dependen de otras condiciones. Son los que para su existencia necesitan de otros supuestos jurídicos complementarios. Un ejemplo de estos, un supuesto jurídico dependiente, el derecho de tanteo. A ver, otro término, otra institución de derecho civil, el derecho de tanteo, que se impone o que se manifiesta cuando existe necesidad de poner en explotación o práctica, en otras palabras, la cosa común o una cosa común que pertenece, quiere decir, a otras personas. Por ejemplo, el derecho de tanteo, jóvenes, se manifiesta en la vida práctica en
en un caso especial. En el caso especial de copropiedad, dos o más personas son dueños o propietarios de un bien inmueble, de una finca. O, sí, finca y casa, por ejemplo, o una finca en el campo. Todos son dueños, adquiridos por herencia generalmente, todos son declarados herederos de un señor que se llama causante en este caso, y ellos pues, quedan o son declarados como dueños de la cosa, es decir, del terreno, de la finca o casa, qué sé yo. Todos son propietarios. Pero la norma no obliga, ¿va? Que todos deben permanecer en comunidad, ¿no? De por vida. Entonces, deja la facultad o la posibilidad, no como derecho, a uno de los comunitarios, a uno de los copropietarios de retirarse de la mancomunidad. El derecho de tanteo que aparece acá, o que mencionamos acá, significa, en otras palabras, jóvenes, derecho preferente. Es decir, voy a explicar en ese sentido, es decir, que todos son copropietarios. El que se retira por necesidad, qué sé yo, a su libre albedrío, se retira, no quiere estar con los demás, ¿ah? Y se retira. Pero su obligación es ofrecer, comunicar a los demás comunitarios de que él se retira de la mancomunidad. ¿Ah? Ya no desea estar, entonces les avisa, pues. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que estén sabidos y que uno de ellos, o todos, pueden quedarse con la parte proporcional del derecho. Con el derecho de que se sale, pues, ¿no? Eso le llaman derecho de tanteo. Él o la persona, mejor dicho, la persona que desea retirarse, dueño de una parte del derecho, lo puede hacer, sí, pero que cumpla con el derecho de tanteo, que significa el ofrecimiento o puesto a conocimiento de los demás del retiro de él, de la mancomunidad, cediéndolo sus derechos a ¿qué? Caso, de decir, mejor dicho, vendido y pagado. ¿Ah? Él no puede salir por sí, por así, o vender su derecho a una persona ajena a la mancomunidad. Porque eso se puede, ¿va? Siempre y cuando él haya ofrecido y que nadie dispuso o pudo comprar la parte que le corresponde a la persona que se sale o se retira. ¿Va? Eso significa tanteo. Vender él a una persona X lo puede hacer siempre y cuando, repito acá, haya cumplido con el derecho de tanteo, que en otras palabras, haber dado aviso a los demás copropietarios y que estos hayan manifestado su parecer que no pueden o no quieren, ¿no? Entonces el otro libre pues puede ofrecer por su lado, ¿no? Eso significa, o sea, pues jóvenes, un supuesto jurídico de dependiente, ¿no? Que para su cumplimiento, que para su realización o ejecución depende, ¿verdad? Del cumplimiento de otra obligación. ¿Estamos? Resulta, pues, para poner ejemplo, para entender un poquito de qué quieren dar a entender con decir supuesto jurídico independiente, significa, con otras palabras, ¿va? Libres, no depende de nadie, puede realizar, puede hacer, puede ejecutar un derecho. Y el hipótesis dependiente o supuesto jurídico, ¿va? Dependiente significa que depende de su cumplimiento efectivo con el cumplimiento de otras condiciones. Muy bien. Lo dejamos ahí. La clasificación de los, o sí, tipo, mejor dicho, tipo de supuestos jurídicos. Esta
van a encontrar ustedes, si se quieren profundizar un poquito más el tema, ¿va? Como digo, los supuestos jurídicos con otros nombres, ¿va? Hipótesis, eh, disposición, ¿va? Eh, supuestos de derecho, le llaman otros autores. Pero nosotros dejamos claro, digo, supuesto jurídico, ¿va? De la norma que establece derechos. Otros que dependen del cumplimiento de otros que son independientes, o bien simples, o bien complejos, ¿va? La clasificación. Bueno, ahora el otro elemento de toda norma jurídica, que es la consecuencia jurídica. ¿Qué es la consecuencia jurídica? Dentro, jóvenes, de un contexto social, lo deseable, ¿va? Con un sentimiento positivo, es que el hombre cumpla de manera espontánea, cumpliendo y acatando la norma jurídica. Pero el caso es que, como no todas las personas, ¿va? Son iguales, es decir, entonces no todas las personas encuadran su conducta dentro de lo prescrito por una norma jurídica. Por tal sentido, el derecho necesariamente establece consecuencias jurídicas. En este sentido, don Hans Kelsen, tratadista, clasista, clásico, establece siempre. Y encontramos una explicación sencilla. Él dice, en este sentido, la consecuencia jurídica, como la sanción, escuchen eso, la consecuencia jurídica, como la sanción que debe imponerse a un sujeto cuando se realiza la hipótesis prevista por la norma jurídica. Veamos. La consecuencia jurídica se entiende también como una sanción, ¿eh? Una sanción o una coerción, dicen otros. ¿Por qué? Porque no se cumple el supuesto jurídico. El matrimonio, etcétera, etcétera, convivir juntos, procrear hijos, dar alimento, educación, vivienda, etcétera. ¿Eh? Muy bien. Al no cumplir, jóvenes, con dar alimento, dar vivienda, educación, etcétera, pues definitivamente viene una sanción. Y la sanción es obligar al sujeto de cumplir con su deber. ¿Ah? Eso sería la consecuencia jurídica. Don Hans Kelsen dicen que una sanción, ¿verdad? Y así se entiende, porque se incumple una norma, ¿verdad? Un supuesto jurídico de dar alimentos. Al no cumplirse, afecta el derecho de percibir alimentos. Y eso está representado en dinero. Entonces lo obligan a que pague. Y la obligación de pagar sumas de dinero lo puede realizar ante un juez o ante un notario, un abogado. Y a través de una escritura se establece su compromiso. Y al no cumplir con esta obligación, pues vendrá una coerción. Se convierte en delito. ¿Ya? Se convierte en delito por incumplimiento de obligación de pasar pensión alimenticia. Y se va detenido la persona, ¿va? Que incumplió con su deber de dar pensión alimenticia. Muy bien, entonces así entendemos rápido, ¿va? Que una consecuencia jurídica viene siendo una sanción
según Hals-Kelsen, ¿ya? Que establece o que previene una norma jurídica. Entonces, la consecuencia jurídica o las consecuencias jurídicas son aquellas situaciones jurídicas concretas que sobrevienen por la realización de los supuestos o la ejecución de los supuestos previstos en las normas jurídicas. Al decir eso, por ejemplo, al realizar el incumplimiento del deber de dar pensión alimenticia. Pues definitivamente se ejecutó se ejecutó, digamos, la omisión, ¿va? O el cumplimiento de dar alimentos. Entonces viene un castigo, una sanción, como dice el tratadista, ¿va? Que resulta siendo su consecuencia jurídica. Las diversas situaciones jurídicas concretas pueden prevenir por la realización de los supuestos de derechos referidos en las relaciones jurídicas. Es decir, jóvenes, los castigos o las sanciones pueden prevenirse, mejor dicho. ¿Ah? Se previene porque se ha cumplido con los supuestos jurídicos. Muy bien, eso quiere decir, pues, si cumplió con todos sus compromisos, ¿no? Pues no hay consecuencia jurídica, no hay un castigo, no hay una sanción. Eso nos lo dicen palabras muy especiales los tratadistas, ¿no? Que no, al cumplirse los supuestos jurídicos, definitivamente no hay aparecimiento o no hay nacimiento, ¿va? De una consecuencia jurídica. En tal sentido, vemos que las consecuencias jurídicas persiguen el fiel cumplimiento de la norma jurídica, en el sentido que intencionalmente la formuló o la formulara el legislador. Es decir, al decir esto, las normas nacen del Congreso de la República por medio de los legisladores. Los legisladores son los que establecen, ¿no? Previenen los supuestos jurídicos, ¿no? Al crear ley, ¿no? Tienen que establecer los supuestos jurídicos y definitivamente también señalar sus consecuencias jurídicas. Hay un ejemplo siempre en lo penal. Voy a ver el artículo 123 que ya le leímos, ¿no? En esta norma, jóvenes, la intención del legislador al plasmar este precepto, ¿no? El supuesto jurídico y su consecuencia, es que todo miembro de una sociedad no den muerte a otros, que respeten la vida, ¿no? Sin embargo, y de manera excepcional, algunos sí acontecen, provocan la muerte, ¿va? De otra persona, conducta ilícita, antijurídica, resulta, y que se encuentra tipificada como delito de homicidio, que ya vimos en un momento, ¿no? Y cuya consecuencia jurídica es la sanción de prisión de 15 a 40 años, de 15 a 50 años, depende, ¿no? Eso lo establece, esos extremos, mejor dicho, lo establece el Código Penal. Pero resulta, pues, una norma que pone de manifiesto la intención del legislador de proteger la vida humana. ¿Ya? Como también sobre el hurto, ¿no? Previene el legislador de que nadie puede tomar o apoderarse de cosas ajenas sin el consentimiento del dueño o propietario. ¿Sí? Muy bien.
Para finalizar con consecuencia jurídica, agregamos o mencionamos ahí, o ampliamos nuestro conocimiento que consecuencia jurídica resulta siendo consecuencia de derecho, lo llaman otros, o disposición jurídica. Esta resulta la enunciación de un deber ser, que así debe ser, respetar la vida. Y si atenta contra la vida, debe ser sancionada, ¿ya? Sancionada con la pena de prisión. En nuestro caso, en otros lugares, en materia penal, debe ser fusilado o ejecutado. Debe ser, ¿qué? Detenido, queda prisión permanente, ¿no? Como ocurre en otros lados, ejemplo, Estados Unidos, hay pena de muerte, ¿no? Y prisión perpetua, le llaman, ¿no? En nuestro sistema no existe eso, ¿no? Pero lo traigo como a colación, como ejemplo, ¿no? Que estos son consecuencias jurídicas establecidas por la norma. Entonces, jóvenes, una consecuencia jurídica constituye un efecto derivado del contenido de la norma jurídica y producto de la realización del supuesto jurídico. Si el supuesto jurídico establecido no se ejecuta, no se realiza, la consecuencia jurídica tampoco se va a hacer presente, digámoslo, ¿no? No se va a ejecutar, no se va a realizar, no se pone la pena de prisión de tantos años al homicida, ¿ya? O sea que el supuesto jurídico está previsto, como también su consecuencia. Una se moviliza en virtud de la ejecución de una. El supuesto jurídico se realizó, se ejecutó. Por lo tanto, se va a ejecutar, se va a realizar la consecuencia jurídica. No puede aparecer consecuencia jurídica sin supuesto jurídico. Tampoco no va a poder hacer o no puede existir supuesto jurídico sin establecimiento o sin señalización de el supuesto de las consecuencias jurídicas. Una lleva a la otra, o la existencia de los dos deben existir los dos elementos en toda norma jurídica. Este último, jóvenes, es lo que encontramos con el nombre de ley de causalidad jurídica. Como hemos dicho anteriormente, la correlatividad del supuesto jurídico y la consecuencia jurídica es obvia en la estructura de la norma jurídica. A que el derecho lo que persigue es ordenar la conducta del hombre en sociedad, para lo cual se vale de la coactividad. En otras palabras, una norma jurídica sirve para regular la conducta humana, ¿va? Y para que permanezca esa regulación, no cometer homicidio, no robar. ¿Por qué? Al cometerse, al ejecutarse o al realizarse, será sujeto de esta consecuencia. Pena de prisión, multa o prisión perpetua, o en el peor de los casos, al extremo, ejecución en la CIA, como ocurre en los Estados Unidos. O sea, pues, jóvenes, la ley de la causalidad jurídica establece que no existe supuesto jurídico sin consecuencia jurídica, ni consecuencia jurídica sin supuesto jurídico. Esta es la parte final de este análisis que hacemos así someramente, ¿verdad? De los conceptos jurídicos fundamentales que dijimos en primer momento de carácter formal, ¿va? Que es decir, analizamos la norma y cómo se estructura la norma, ¿va? Y aquí ya sabemos su estructura, o la estructura, mejor, de toda norma jurídica consiste en supuesto jurídico, consecuencia jurídica.
Estos dos elementos definitivamente encontramos en toda la legislación. En toda la legislación. Y en la elaboración o en la creación de las leyes, señores, los legisladores que hemos venido mencionando deben observar esto y cumplir. Y nosotros, como estudiantes de Derecho, ya sabemos que para hacer o elaborar una norma, tenemos que tomar en cuenta estos dos elementos fundamentales. Establecemos el derecho, ¿sí? Y por su incumplimiento, establecemos estas consecuencias. ¿Ya? Derecho y deber. ¿Ya? Y muchas veces la consecuencia jurídica, jóvenes, conlleva coercibilidad, que significa hacer cumplir un deber por la fuerza. Por la fuerza. Y esta palabra fuerza la pone en práctica los órganos de justicia, los órganos jurisdiccionales le llamaban. Un juez, pues, es ahí la razón de nosotros. ¿va? Como abogados litigamos, ponemos conocimiento de un juez, le pedimos a que vea el cumplimiento de un supuesto jurídico y que ha generado esta consecuencia. Y el juez lo va a calificar, ¿no? Si el juez analiza y efectivamente da la razón en la demanda, ¿va? Para separar el cumplimiento de un derecho, emitirá una sentencia. Y a veces en la sentencia no se cumple. Y esa sentencia entonces también conlleva fuerza, le decía, coercibilidad. Orden de captura, obligarlo a que venga, ¿no? Dirían ustedes, lo jalamos hasta con la policía para unas ciertas actuaciones. Esa es una consecuencia jurídica que conlleva coercividad. Bien, jóvenes, ¿cómo estamos? ¿Hay alguna duda? ¿Comentario? ¿Qué sé yo? Si no, les encargo siempre, ¿va? Profundizar su lectura sobre estos temas. En los libros, si han logrado conseguir el libro que les pedí, que les mencioné, recursan a internet, ahí encontrarán ustedes apoyo en esta lectura. ¿Estamos? Bueno, ya la mayoría que adiós. Bueno, yo les deseo feliz descanso. Nos vemos el miércoles, jóvenes. Igualmente, licenciado, feliz Gracias, feliz tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde.